Ujú. Ok, creo que podemos comenzar. ¿Están de acuerdo? Sí, claro. ¿Y todos? ¿O quieren esperar Excelente. un ratito más? Creo que ya estamos con un un auditorio completo que nos están esperando. Primero quería agradecerles aquí en Washington ya es buenas tardes, o en Latinoamérica buenos días. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a Ignacio, a Ana, a Francisco, a Stephanie, a Bjorn, por acompañarnos en este evento académico que es de Arbitration 360, creemos que es muy importante. Solo decirles muchísimas gracias y a cada uno de los que están aquí escuchándonos, también muchas gracias por este tiempo. Solo queríamos recordarles que para nosotros es fundamental, creo, analizando el contexto, promover estas competencias o llamadas también mood courts, ya que creo que cada uno de nosotros ha tenido en nuestra vida una experiencia de participante tal vez, y si han tenido esa experiencia creo que saben que estas competencias cambian la vida de muchos aspectos. Tal vez es un turning point, un punto quiebre en la vida profesional y académica de cada uno de nosotros para ver diferentes cosas. Y creo que eso es la importancia, eso es recordarle a cada uno de los estudiantes que puedan aprovechar estas oportunidades desde la universidad. Y creo que también creemos que esta práctica a través de los mood courses, de las competencias, hacen que los estudiantes desarrollen habilidades argumentativas, habilidades orales, que es fundamental no solo en la carrera de Derecho, sino en todo aspecto de la vida, ¿no? ¿Quién no ha tenido un argumento para poder, esta es mi posición respecto a este punto? Y creo que ese es el punto que lo practicamos desde las aulas de la universidad. Y creemos por ello, desde Arbitraje 360, que esto es importante para seguir, ¿no? O cultivándolo o haciendo, incentivando que eso se desarrolle desde las aulas de la universidad, que son importantes para el desarrollo más adelante profesional de todos los estudiantes. Asimismo, creemos que bueno, ¿no? Creo que ha sido la práctica, muchas veces creo que por este contexto del COVID, que muchas veces la competencia se queda después de las audiencias físicas ahí. Y creo que ahora esto nos da la oportunidad de que no se quede ahí, sino que se siga debatiendo de repente más, porque justamente en las competencias se toman aspectos importantes o temas de actualidad que podemos seguir debatiendo a través de estas plataformas como por ejemplo es el Zoom. Y creo que desde Arbitraje 360 creemos que es una manera importante de seguir debatiendo temas académicos que son discutidos en los mood court, y creo que este webinar viene siendo ese objetivo, de seguir debatiendo eso. Y sin más palabras, quiero darle una presentación muy breve de los tres panelistas que tenemos aquí, como dice Ignacio, los que van a ser las estrellas en este momento, que viene siendo, por ejemplo, Ana. Tenemos a Ana perdónenme un momento, Ana, quien es estudiante del 5º año de Derecho de la Universidad Externado de Colombia y actualmente es miembro del Departamento de Derecho Comercial de la misma universidad. Tenemos también a Stephanie, quien es estudiante de 4º año de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro principal de un taller que nosotros en San Marcos llamamos José León Barandiarian, y actualmente es estudiante del programa de American University, y también se desempeña en la firma de abogados Vergel Pérez Palma Abogados en Perú. Tenemos a Francisco, sin mayor de repente background, pero es nuestro mejor orador de la 7ª competencia, y creo que es un honor tenerlo hoy para que también nos pueda deleitar con todas sus habilidades orales el día de hoy. Y tenemos a Ignacio. Ignacio es partner de la firma GTP, perdón Ignacio, GTC en Washington, D.C., y bueno, ¿no? Creo que es el experto en el momento que nos va a poder deleitar con todo su conocimiento para poder de repente resolver este caso. Y Bjorn, quien es también autor del caso y también miembro de staff de American University en la Facultad de Derecho. Así que sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a Bjorn
quien esta vez va a ayudarnos a ser moderador de este presente evento. Bjorn, adelante. Sí, bueno, pues muy buenos días a todos y también nuevamente en nombre del Centro de Arbitraje Comercial Internacional decir que realmente es un gusto poder seguir discutiendo los temas suscitados en el caso y seguir manteniendo un debate académico sobre esos temas tan importantes, ¿no? Después de todo, para todo el continente de América Latina. Bueno, y después de esa buena presentación también de la compañera Yurika Ramos, me gustaría compartir mi pantalla para hacerles una pequeña presentación que tenía aquí preparada sobre los hechos del caso y así crear o dibujar un poco el marco fáctico dentro del cual nos hemos estado moviendo. A ver si logro compartir. Bueno, espero que todos puedan ver la pantalla. Entonces, los hechos de este caso se pueden resumir en estas condiciones. Esperen un segundo. Por alguna razón. Aquí hay. Porque yo ya había hablado sobre esto en algún momento. Bueno, ahora está más tranquila. Bueno, entonces, este caso se llamaba el caso Cecilia Gómez, Lorena Gómez y GOMTRAN, Sociedad Anónima, contra la República Federal de Azahar. Ya desde el propio título del caso pueden ver que los se trataba... de este caso se pueden estas condiciones. Disculpen, yo no sé por qué veo que cada una de estas slides tiene todavía un micrófono. Si pueden, por favor, esperar un segundo que lo elimine. Yo partía de la base, cuando preparé la presentación, que una vez eliminando la primera de las superposiciones de voz, se iban a desaparecer todos. Entonces, bueno, parece que la tecnología nos está demostrando que no es así, sino que hay que hacer manualmente cada uno por separado. Bueno, siento mucho la pérdida de tiempo, pero reanudo entonces ahora comentándoles que, bueno, se trata eminentemente de la implantación de un transporte público consistente en un tranvía en un país imaginario, la República de Azahar, concretamente en su capital, la ciudad de Florentina, y ese proyecto de tranvía se iba a llamar Proyecto Tran-Tran, y que estaba en proceso de constitución desde el año 2003. Entonces, en este momento, dos señoras, hermanas de otro país, deciden crear la empresa GOMTRAN allí en la ciudad de Florentina para invertir y participar en las licitaciones públicas que la República de Azahar iba a convocar para la construcción de ese tranvía. De hecho, esas dos hermanas presentaron 3 proyectos y 2 de esos proyectos fueron efectivamente aceptados y se firmó un contrato el 28 de enero del 2005
para la puesta inicialmente en funcionamiento de esa red de tranvías. No obstante, y eso está en los hechos también, hubo un cierto ambiente de discriminación contra esas hermanas Gómez, porque los empresarios locales en Florentina tenían cierta envidia hacia el hecho de que, bueno, dos mujeres, además, extranjeras, iban a llegar a la ciudad de Florentina y establecer ahí este sistema de tranvía, mientras que generalmente el sector del transporte público estaba muy controlado por hombres y además, obviamente, gente local en esta ciudad de Florentina. Pero bueno, las hermanas se impusieron a todas esas dificultades y salieron adelante con su proyecto de poner en funcionamiento 2 de las líneas o 2 de los tramos de ese sistema de tranvía. No obstante, había varios obstáculos que están ampliamente descritos en el hecho, entre ellas el hecho de que durante la preparación del proyecto, la República de Azahar no modernizó, no puso al día la red de los raíles antiguos ubicados en esta localidad de Florentina. Además el hecho de que más de los tranvías que inicialmente, históricamente en una vieja red que había sido abandonada en los años 50, podían absorber el número de tranvías que en el sistema nuevo a constituir a partir de los años 2000 se iba a poder poner en marcha. Y otro problema que está indicado es que, claro, para poder funcionar con los distintos tramos de tranvía era necesario que se respetara la exclusividad de los distintos operadores sobre esas respectivas líneas de tranvía o raíles, sistemas de raíles de tranvía existentes en la ciudad. Y ahí el Estado no realmente estableció un mecanismo para controlar que se respetara esa exclusividad sobre los tranvías. Entonces se produjo el día 1, también ampliamente descrito en los hechos, que acabó siendo bastante caótico, en el sentido de que, claro, la población de Florentina estaba muy entusiasmada con la idea de que se iba a poner en funcionamiento ese tranvía y, por lo tanto, grandes masas de población, ¿no?, de los vecinos de la ciudad intentaron utilizar el tranvía. Pero resultó que ni Gontran ni las autoridades públicas estaban realmente preparadas para poder atender a esas grandes cantidades de personas. Y resultó que tampoco funcionó el sistema de cobros vía electrónica que había sido ideado inicialmente para poder hacer los pagos de los billetes de ese tranvía, y tampoco el Estado había establecido, porque eso era su obligación, de acuerdo con los contratos de licencia, el Estado no había preparado, no había acondicionado las áreas de espera y las áreas de acceso de la población a los tranvías, ¿no? Esencialmente ciertas áreas de paradas del tranvía. Y entonces, ante el carácter tan caótico de ese día 1 y el hecho de que, bueno, grandes masas de gente entonces accedió a los tranvías, había personas incluso heridas, había protestas como resultado de la dificultad de funcionamiento del tranvía, el Estado entonces impuso, mediante decreto, la obligatoriedad de los operadores de dar el servicio de forma gratuita, al menos en el primer tiempo. Me parece que fue un mes en el que se extendió ese carácter gratuito del servicio de ese tranvía.
Entonces, bueno, el lanzamiento, por lo tanto, no fue muy afortunado del tranvía. Un poco más tarde, en el 2008, entonces, al estado de Azahar se le ocurrió establecer unos índices de calidad, que eran fundamentalmente dos, el índice de cumplimiento de frecuencia y el índice de cumplimiento de regularidad, que tenían como objetivo fijar ciertos parámetros de prestación de servicio de parte de Comtran. Comtran respondió planteando ciertas acciones de protección de garantías constitucionales, porque esos índices, que eran gravosos a la manera de entender de Comtran, pues no le permitían funcionar adecuadamente en el país. Pero el sistema judicial del Estado rechazó de plano los recursos. Pero bueno, Comtran aún así seguía operando, seguía manteniendo las dos líneas de tranvías que le había sido otorgado. Pero en el año 2011, entonces, se adoptó una ley en Azahar que tenía como objetivo fundamental la de finalizar unilateralmente con los contratos de concesión iniciales. O sea, se cancelaron esos contratos antes de tiempo, obviamente, porque los contratos tenían una duración mayor, estaba establecido también en el caso, pero se limitó unilateralmente. Comtran entonces se vio en una situación en la que veía la obligación de tener que renegociar los contratos. Y los renegoció con unas condiciones muy desfavorables para ella, a pesar del hecho de que el estado de Azahar también incluía algunas cláusulas, pero muy generales, creo yo, pero eso podemos dejar abierto a debate, que permitieran o que garantizaran cierta estabilidad al inversor. Pero más allá de esto, no había muchas más indicaciones. Paralelamente, desde el año 2008 se observa, no obstante, que también Comtran, como inversor, llevó a cabo determinadas maniobras contables y operaciones de inversión y de desinversión de las cantidades inicialmente aportadas al estado de Azahar desde el año 2005, cuando participó en la licitación y demostró su viabilidad económica, que tenía como objetivo aumentar considerablemente la deuda de dicha empresa. Y bueno, los detalles económicos de ese proceso de paulatino endeudamiento están reflejados también en el caso. En fin, pasó el tiempo hasta que la situación de Comtran era económicamente tan inviable que a raíz de todo el paquete completo de hechos que se habían producido, alegando todo, desde la discriminación sufrida por las hermanas en el 2005 hasta la obligada renegociación de dichos contratos, lo planteó todo como un caso de arbitraje de inversión al CIADI mediante una solicitud de arreglo inicial en agosto del 2017, seguida poco después con la solicitud de arbitraje. Obviamente, repito nuevamente, que fue un caso CIADI el que se produjo a consecuencia de esto. Entonces, bueno, pues espero que esa presentación les haya, aunque con pequeños obstáculos, pero bueno, espero que les haya dado una visión general de los hechos y podemos pasar a considerar los distintos aspectos que hemos distinguido entre un recurso, o sea, una impugnación de uno de los árbitros por determinados problemas de conflicto de interés, del cual se va a hacer cargo, entiendo, la panelista Ana Isabel Cano. Entonces comenzamos con esto, luego seguimos con los aspectos de jurisdicción y finalmente de fondo. Así que bueno, Ana Isabel, tienes la palabra. Buenos días, Bjorn. Buenos días a todos mis copanelistas, al doctor Ignacio Torterola y a Yurika. Es un placer verlos por este medio, a todos los participantes. Espero se disfruten este webinar. Bueno, como lo mencionó Bjorn, dentro del caso hay una recusación, específicamente la recusación al árbitro Richard Mayer. Pero antes de abordar el tema,
y abordar el caso en concreto, quisiera darles a ustedes luces de qué se trata la recusación y por qué hablamos de la recusación en el arbitraje de inversiones. Así las cosas, para entender la recusación abordaremos 4 puntos. En primer lugar, hablaremos de dónde nace la recusación, es decir, cuál es la fuente en el convenio CIADI que nos habla de recusación. En segundo lugar, abordaré cuál es la naturaleza jurídica de la recusación como mecanismo. En tercer lugar, les daré un horizonte de lo que es la recusación en el actual arbitraje de inversiones, cómo nos proyectamos, y en cuarto y último lugar, pero no menos importante, y será concretar la recusación del árbitro Richard Mayer según los hechos del caso. Así las cosas, pues comencemos. En cuanto al primer punto, los artículos 57, el artículo 14 y la regla número 9 del convenio CIADI nos contextualizan sobre qué es la recusación. El artículo 57 le trae la posibilidad a cualquiera de las partes de recusar a cualquiera de los miembros del tribunal arbitral toda vez que se pruebe una carencia manifiesta de las calidades enunciadas en el artículo 14. Y es por eso que nos trasladamos al artículo 14, el cual nos dice que son 3 las calidades esenciales para cualquier árbitro. En primer lugar, tener una amplia consideración moral. En segundo lugar, tener una reconocida competencia en los ámbitos del derecho, el comercio, las finanzas y la industria. Y en tercer y último lugar, y es la calidad más cuestionada en las recusaciones, y es que todo árbitro debe inspirar plena confianza en su imparcialidad de juicio. Estas son las calidades que todo árbitro debe tener, y la regla número 9 del convenio nos dice que cualquier parte que quiera recusar a un árbitro, conforme al artículo 57, cuestionando estas cualidades, deberá necesariamente hacerlo de manera pronta, siempre y cuando y en todo caso antes de que se cierre el proceso. Es decir, es una brecha bastante amplia de tiempo. Esto en cuanto a la actualidad. Así, vamos al segundo punto y es, bueno, pero ¿qué naturaleza tiene la recusación? Y teniendo en cuenta las calidades que enuncia el artículo 14, es evidente que la naturaleza de la recusación es garantizarle a las partes que el proceso sea decidido conforme a derecho, que sea decidido por un tribunal conformado por unos árbitros que conocen, que tienen competencia y que tienen una imparcialidad y una independencia con respecto a las partes. Es por eso que casos como RSM Productions contra Santa Lucía del año 2014 menciona que la recusación es la manifestación del derecho que tienen las partes al debido proceso. Esa es la naturaleza jurídica de la recusación, una manifestación del debido proceso. Ahora, en cuanto a nuestro tercer punto, veamos cómo se ve actualmente la recusación en el CIADI. Y es que los invito a los que quieran y estén curiosos para meterse a la página del CIADI, nos muestran un sondeo. Y les cuento acá, han sido 76 recusaciones resueltas por el CIADI a la fecha, la más reciente del 17 de mayo de 2019. Pero de las 76, 71 han sido denegadas. Es decir, solo son 5 casos en los que se ha aceptado la recusación en contra de los árbitros. Estos 5 casos, para los curiosos también, son Víctor Rey contra Chile, Burlington Resources contra Ecuador, Blue Bank contra Venezuela, Karatuf contra Kazajistán y Big Sky Energy contra Kazajistán, de los cuales hablaremos más adelante. Pero no me alargo a decir la lista de 71 casos, porque evidentemente la posición del CIADI ha sido en no aceptar la recusación. Y por eso creo que es importante mencionar al menos 2 de los casos más renombrados, que son Suez contra Argentina y Vivendi contra Argentina, en los cuales se muestra una pequeña parte de lo que el CIADI considera por qué no debe ser recusado un árbitro. Así las cosas, empecemos pues por lo positivo, y es que Blue Bank contra Venezuela y Karatuf contra Kazajistán sí aceptaron la recusación en contra de los árbitros, toda vez que éstas incluyeron un estándar de prueba bastante flexible. En el caso de Blue Bank contra Venezuela del 2013, la recusación en contra de los árbitros fueron 2, el árbitro, el doctor Torres y el doctor Alonso. Con respecto al doctor Alonso, se dice que debe ser recusado porque este es socio de una firma en la cual, la cual representa a la contraparte de Venezuela. Entonces, él tendría un interés en fallar en contra de Venezuela para tener utilidades. Bueno, y en contra del doctor Alonso, la recusación se fundamenta en que éste tiene una tendencia a fallar a favor de quienes lo eligen, que en su mayoría son estados. En ese caso, el tribunal consideró que con solamente probar una mera apariencia de un perjuicio externo que pueda comprometer la mentalidad del árbitro, con eso ya se prueba la carencia manifiesta. Así las cosas, solo y únicamente
se aceptó la recusación en contra del doctor Alonso. Pero ahora, el caso de Karatov contra Kazajistán de 2014. En este caso se dice que los árbitros no pueden mantener una muralla china entre sus pensamientos o su conocimiento adquirido previamente al arbitraje y el conocimiento que va a aplicar a la resolución del caso. Este caso sí es un poco particular porque la recusación la hace el demandado en contra del árbitro Bruno Boesch, quien además es cuñado de una de las partes de arbitraje. Entonces acá puede justificarse un poco la recusación. No obstante, ahora sí, con la parte más negativa, y es la posición del tribunal ha sido un poco contraria, y es que realmente la carencia manifiesta demuestra un estándar probatorio alto, no flexible, y por eso menciono los casos Suez contra Argentina y Vivendi contra Argentina. En el caso Vivendi contra Argentina se recusa al árbitro Fortier, y en el caso Suez contra Argentina se recusa al árbitro Gabriel Kaufmann-Kohler. En el caso de Vivendi contra Argentina, es claro el tribunal en decir que una mera relación profesional no es óbice para poner en tela de juicio la calidad del árbitro. Y adicionalmente, el caso Suez contra Argentina menciona que se requiere algo mucho más fuerte, una carga mucho más fuerte para probar que realmente estamos ante la ausencia de una de estas calidades. Y en ese caso se dice que a pesar de que el árbitro, Gabriel Kaufmann, hubiese hecho parte del tribunal dentro del caso de Aguas de Aconquigua, esto no demuestra que ella va a tener la mentalidad corrompida para decidir dentro de este caso. Teniendo esto en cuenta y dándoles el dato que el último caso, el de 17 de mayo de 2019, que es Matías Kroc contra el Reino de España, se decidió en contra, es decir, no pasó la recusación, pues realmente el horizonte no parece ser muy favorable para la recusación. En cuanto al caso concreto, y ahora sí abordamos nuestro cuarto punto, el árbitro Richard Mayer es recusado por las demandantes bajo dos fundamentos. El primero es que el doctor Mayer había hecho parte de un tribunal en un caso de infraestructura en el cual se condenó al Estado, un Estado diferente al Estado que era parte de la controversia. Pero adicionalmente, dice en el hecho número 51B que el árbitro Richard Mayer en su actividad profesional hizo parte del equipo de litigio en contra del Estado de Avalon en un proceso distinto, y en ese proceso se empecinó en demostrar la corrupción del Estado de Avalon. Cabe aclarar que el Estado de Avalon no es parte dentro de este proceso, y adicionalmente, pues realmente Lorena y Cecilia Gómez y Gontram, si bien son nacionales de Avalon, pues no cabría aquí cuestionarse la imparcialidad de juicio del árbitro Richard Mayer por unos fundamentos tan subjetivos. Son juicios de valor nada más. Es por esto que en mi concepto considero que el tribunal debe declarar que la recusación en contra del árbitro Richard Mayer no es procedente, porque realmente no se demuestra una carencia manifiesta de las calidades enunciadas en el artículo 14. Y aquí ya le cedo la palabra al doctor Torterola. Él me dirá qué opina al respecto, y yo considero, y les planteo a ustedes que también consideren, que no puede decirse de ninguna manera que un árbitro va a ser recusado por su trabajo profesional. Muy bien, muchísimas gracias, Ana Isabel, por tu muy clara presentación sobre los conflictos de intereses en este caso específico, pero además tu visión en general respecto a cuál es el estado actual de la doctrina y jurisprudencia de los casos. Tengo una pregunta para ti y una pequeña y un pequeño comentario que a lo mejor lo quieres tomar tú y si no lo tomo yo luego, que es, tú mencionaste de estos 76 casos que el CIADI había rechazado, como que el CIADI los hubiese rechazado, ¿no? Y no muchas veces no es el CIADI el que rechaza, sino son los otros dos miembros del tribunal arbitral. Y el árbitro y el CIADI, a través del presidente del Consejo de Administración, solamente interviene en circunstancias extraordinarias. No sé si quisieras comentar tú misma sobre cómo funciona el mecanismo de recusación, básicamente quiénes son los que deciden el mecanismo de recusación. Y la segunda cuestión que te quería preguntar respecto al CIADI, y la más específica, es recientemente
el CIADI junto con la Secretaría General de UNCITRAL han dictado un código de conducta para procedimientos de arbitraje de inversión. Entonces quería preguntarte si has tenido posibilidad de revisar ese código de conducta y ver si las cuestiones que estamos discutiendo acá en este caso hipotético de alguna manera hoy se encuentran también reflejadas en ese código. Bueno, doctor Torterola, muchas gracias por su pregunta. En primer lugar, hay que hacer la claridad, y es que la recusación en contra de un árbitro usualmente la deciden los coárbitros, y en el caso tal que ellos no puedan decidirla conforme a las reglas CIADI, ya se le pasará al secretario general y al presidente del Consejo Administrativo del CIADI para decidir. Pero inicialmente son los coárbitros quienes deciden. En cuanto a su segunda pregunta, y vale la pena rescatarla porque es que precisamente el CIADI y las reglas del CIADI están siendo reformadas actualmente. Ahorita, en febrero de 2020, salió el último documento de trabajo, si no estoy mal, es el número 4, en el cual muestran las nuevas reglas y específicamente las nuevas reglas de recusación. Dentro de mi exposición les mencioné que hablábamos de la regla número 9, pero en este nuevo trabajo, la regla número 22 es la que nos menciona la propuesta de recusación de los árbitros. Y esta regla realmente es muchísimo más específica que lo que tenemos actualmente. No solamente en cuanto a la conducta de los árbitros, sino en cuanto al procedimiento que se debe tener en cuenta. Esta regla nos menciona que cualquiera de las partes que quiera recusar al árbitro tiene hasta 21 días para recusarlo, desde el momento en que se conoce el hecho que causa la recusación o desde el momento en que se constituyó el tribunal. Adicionalmente, le da la oportunidad a la contraparte de esa parte que recusa de también realizar un escrito dentro de los 21 días siguientes después a que se presentó la propuesta. Pero no solo esto, sino que adicionalmente le da la oportunidad al árbitro para dar una explicación conforme a los hechos fácticos que realmente enmarcan la recusación. Y el árbitro tendrá hasta 5 días para realizarlo. Una vez realizados estos comentarios, las partes ambas tienen 7 días para realizar también sus comentarios acerca de la explicación que realiza el árbitro. Es decir, es un término súper garantista y además la regla 23, que le sigue a la regla 22, menciona cómo el tribunal, los coárbitros o en el caso del presidente del Consejo Administrativo deben decidir con un término de hasta 30 días. Son solo 30 días para decidir la recusación. Teniendo esto en cuenta y con estas reglas, cuando estén vigentes, pues aplicándolo al caso en concreto, si nos damos cuenta, la recusación en contra del árbitro Richard Mayer se realizó 96 días después de constituido el tribunal y hasta un año después de saber los hechos que conducían a la recusación del árbitro. Es por esto que consideramos que realmente, conforme a las reglas actuales y al documento que trabaja las enmiendas de las reglas del CIADI, la recusación en contra del árbitro Richard Mayer tampoco sería procedente, porque sería extemporánea. Muchísimas gracias, Ana Isabel. Le devuelvo la palabra entonces a Bjorn para que nos siga, para que siga organizando esta maravillosa presentación. Bueno, sí, yo creo que desde luego el tema de la recusación de árbitros hoy en día es una práctica muy extendida realmente, porque hay muchas veces incluso los estados, los que casi de forma sistemática plantea, ¿verdad?, ese tipo de recusación. Y bueno, y pocas veces prospera. De manera que hay que plantearse, bueno, ¿qué podrían hacer eventualmente las instituciones? Yo creo que lo que señaló Ignacio Torterola, ese intento por crear más guías, más reglas o más pautas para poder guiar a las partes en el tema de la recusación, son desde luego importantes, porque hay que darse cuenta de que en el arbitraje, tanto en el arbitraje de inversión como en el arbitraje comercial, las reclamaciones como aquí la recusación del árbitro, va a tener eminentemente el resultado de aumentar los costos
de los procedimientos, sobre todo si es bastante claro que no van a prosperar. Y las estadísticas que tú, Ana Isabel, has señalado son muy ilustrativos del hecho de que puede haber muchas situaciones en las que difícilmente hay motivo real, de fondo, para poder. Pero claro, hasta que no haya una decisión sobre esa recusación no se sabe, sobre todo si el marco jurídico no es claro al respecto, ¿no? De manera que ahí hay una tensión y hay mucho margen para mejorar la regulación de ese tipo de situaciones, a pesar de las dificultades, porque también las reglas no pueden tampoco siempre atender a todo. Bien, pasamos entonces ahora al tema de fondo. Perdona, al tema de jurisdicción, en este caso, que es siempre el primer gran apartado, el primer gran conjunto de temas que en todo arbitraje de inversión tiene que ser resuelto. A veces se bifurca, a veces se mantiene junto con el análisis del fondo del caso. Paso entonces la palabra a Stephanie Vilca, para que haga una exposición sobre estos aspectos y nos ilustre también sobre el enfoque, o sea, los temas, digamos, más candentes. Yo creo que sería bueno ser selectivo a ese respecto. Gracias, Bjorn. Tengan todos ustedes muy buenos días, a todos los presentes. Les extiendo mi saludo. Mi nombre es Stephanie Vilca, soy estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú. Esta universidad fue el equipo finalista en la 7ª competencia de arbitraje internacional de inversión, y de antemano agradezco la invitación a la organización para comentar estos temas bastante emocionantes del tema del MUT. El día de hoy está a mi cargo desarrollar 2 puntos relevantes para evaluar la jurisdicción de los tribunales del CIAD. En específico, el tema de la prescripción y la razón de la materia, en el cual voy a evaluar si es que ciertos incumplimientos contractuales pueden ser vistos o no por el CIADI. Respecto al primer punto, debemos evaluar el artículo 10 del TBI a Zahara Balón, que es el TBI aplicable para el caso de la competencia, en el que se establece que los reclamos van a poder ser sometidos al CIADI siempre que se encuentren dentro del plazo prescriptorio. En otras palabras, dentro de los 7 años desde que se conoció o debió de conocerse la violación alegada. Y hago énfasis en señalar la violación y no de daño, porque a diferencia de los tratados del NAFTA, por ejemplo, sí se refiere al conocimiento del daño y no de la vulneración, a diferencia del TBI del caso de la competencia. Y ahora, ¿por qué es relevante este tema de la violación y no del daño? Básicamente porque esto permite que distintas pretensiones no se consideren como prescritas, puesto que ya no se va a contar desde el conocimiento del primer daño, sino desde la vulneración del estándar internacional. En esta línea, se sigue en el caso Lucchetti versus Perú del año 2003, en el que se señala que una violación será continuada en tanto que cada medida sea consecuencia de la anterior. Además, una vulneración puede provenir de hechos compuestos, que de acuerdo al artículo 15 del anexo de responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos de la Asamblea General de Naciones Unidas, se contará como ilícita en su totalidad con la culminación de estos hechos, lo que permite entonces iniciar el plazo prescriptorio desde el último de los hechos dañosos que luego configuraron la vulneración al estándar internacional. Y cabe resaltar aquí que estos hechos compuestos deben de tener un nexo causal. No es al manejo arbitrario del demandante al intentar presentarlo como pretensión, sino que debe de haber un nexo causal. Y precisamente aquí es donde se podría dirigir la defensa del demandado. En otras palabras, el Estado tendría que demostrar que tal nexo causal no existe, para lo cual debe demostrar que estos hechos son aislados y no consecuencia uno de otro, como se establece en el caso de Lucchetti. En específico, en el caso del MUT, desde mi perspectiva, yo sí creo que la creeping expropriation y el trato justo y equitativo, que son 2 de las pretensiones presentadas por las demandantes, sí calzan dentro del plazo prescriptorio. Pero esta misma suerte no la corre la vulneración a la plena protección y seguridad,
porque esta pretensión sí es la vulneración más antigua, desde el año 2006, entonces sí es un poco complicado hacerla entrar dentro del plazo prescriptorio establecido por el TVI. Ahora, respecto del segundo punto, en cuanto a la materia, es preciso hacer énfasis de que vamos a hablar de incumplimientos contractuales. No vamos a poder hablar de incumplimientos contractuales simplemente si es que estos constituyen hechos que configuran la vulneración internacional. Y también hay que precisar que en el caso en concreto no existe una cláusula paraguas. En la línea del primer argumento es que el Comité de Anulación del Laudo Vivendi I versus Argentina sostuvo que el tribunal puede y debe evaluar el contrato porque las reclamaciones del TVI a menudo implican tener en cuenta ciertos términos que se establecen en el contrato para así determinar que hubo una violación al TVI. Incluso, el tribunal del caso Big Water Gap versus Tanzania del 2008 indicó que era imposible no considerar los temas del contrato de arrendamiento en cuanto a la ejecución, renegociación, terminación y demás, cuando este contrato era el principal activo en cuestión. Y a pesar de que estos dos casos, simples ejemplos, nos brindan una afirmación, no nos permiten identificar cómo estos reclamos contractuales realmente son camuflados como reclamos al TVI y establecer una línea divisoria entre estos reclamos camuflados y los verdaderos reclamos del TVI en la etapa de jurisdicción del caso. De modo que el problema en este punto es que hay una dificultad de hallar esa línea divisoria en jurisdicción sin necesidad de interferir con el mérito de la controversia. Uno de los filtros que ha sido utilizado por numerosos tribunales ha sido el ejercicio del poder soberano del Estado para determinar una vulneración al TVI. Sin embargo, como bien apunta Stanimir Alexandrov en el 2018, además de que este filtro interfiere con el mérito, de por sí, al ser una vulneración internacional, ya se entiende que hubo un cierto ius imperium en la actuación del Estado. Y ya si es un mero incumplimiento contractual o no lo es, eso se tiene que ver en la teoría del caso que se va a presentar en el mérito de la controversia. Sin embargo, esta afirmación ha sido tomada por muchos tribunales, puesto que en tanto no se podría entrar al mérito del caso, la tarea del tribunal en jurisdicción por lo menos se reduciría a evaluar cómo estaba presentada la alegación, de modo que solo se tiene que encargar de si se alegó o no una vulneración a un estándar internacional, es decir, solamente identificar cómo fue presentada la pretensión. Muy por el contrario a ello, el tribunal del caso Iberdrola versus Guatemala sí exige un razonamiento, es decir, este caso va un paso más allá, porque exige un razonamiento detrás de la alegación para identificar si era o no un mero incumplimiento contractual. Este razonamiento implica encontrar una relación entre cómo es que tal incumplimiento contractual vulneró al TVI. Imaginemos, por solo tomar un ejemplo, que un Estado resolvió el contrato solo a la demandante X. En este caso, la reclamante no podrá solicitar no podrá solicitar al tribunal que se declare si se cumplió o no el contrato, ni tampoco que tal resolución contractual por sí misma vulneró, por ejemplo, el estándar de trato justo y equitativo. El inversionista lo que debe de hacer aquí es solicitar que se declare que hubo una situación de discriminación en tanto que solamente se le resolvió el contrato a la demandante y con esto es que se violentó el estándar de trato justo y equitativo. En suma, el caso Iberdrola nos da una vista mucho más razonable del papel del tribunal en jurisdicción, más que el mero hecho de revisar si es que las pretensiones son o no una vulneración al TVI. Por todo esto es que yo sostengo que si el incumplimiento contractual es visto a la luz del TVI como un hecho que vulnera un estándar internacional, entonces sí puede ser visto por el tribunal. Además, lo que va a resolver el tribunal del CIADI no es si se cumplió o no un contrato, sino si es que se vulneró o no un TVI. Y a veces es necesario evaluar el contrato y las implicancias que tiene este para poder revelar una vulneración a un estándar internacional. Básicamente estas eran las dos ideas que me propuse extenderles y espero que hayan sido datos que les sirvan muchísimo y sobre todo les genere curiosidad de cómo conocer este mundo del arbitraje de inversiones. Muchas gracias. Stephanie, muchísimas gracias por tu intervención. Como veo, digamos, has desarrollado dos cuestiones.
Una es la jurisdicción ratione temporis del tribunal, es decir, si ciertas medidas o las medidas objeto de la controversia encajan en este plazo de 7 años que establece el tratado aplicable, que dice que no se podrán traer, no se podrá llevar a arbitraje violaciones que tengan un plazo superior o que hayan ocurrido en una fecha posterior a los 7 años desde el momento en que se inicia el reclamo. Esta es una de las cuestiones y yo coincido contigo, evidentemente allí hay una cuestión que el tribunal tiene que resolver. La segunda cuestión que nos has comentado es este debate sobre la violación del contrato versus la violación del tratado, y si la violación de un contrato constituye al mismo tiempo una violación del tratado, o si el reclamo que se le está presentando al tribunal arbitral es simplemente un reclamo de naturaleza comercial que está disfrazado de una violación al tratado, cuando a lo mejor no existe una cláusula de arbitraje comercial para llevar esa disputa a un arbitraje comercial. Entonces el demandante disfraza la violación del contrato como si hubiera una violación del tratado, y nos has contado también los distintos elementos, instrumentos y herramientas que hoy existen desde el punto de vista teórico para analizar si estamos frente a la violación de un contrato o si estamos frente a la violación de un tratado. Entonces, te agradezco mucho por esta presentación. Tomo nota que tú te referiste al caso Luchetti contra Perú, y quería aprovechar este caso primero para que a lo mejor, si te animas en 2 palabras, le cuentes a la audiencia de qué se trata el caso Luchetti contra Perú, sino con muchísimo gusto tomo yo esa tarea. Y también, aunque entiendo que ya lo dijiste, pero para que la audiencia entienda, una vez que cuentes el caso Luchetti contra Perú, ¿cómo aplicarías, si tú fueras la demandante, el caso Luchetti contra Perú, justamente para decir que el tribunal tiene jurisdicción, inclusive respecto a violaciones del tratado que sean anteriores a esos 7 años que se establecen como de prescripción del reclamo? Gracias, Ignacio. En realidad este caso tuvo como demandantes a 2 empresas, a la empresa Luchetti Perú S.A. y a la empresa, a ver si me permites, y a la empresa Luchetti S.A. Estas 2 demandantes presentaron una solicitud de arbitraje en el año 2003 en contra de la República del Perú, y básicamente se sustentaron en que habían ciertas vulneraciones debido a que habían hechos que habrían sido parte del Estado peruano, que habrían vulnerado ciertos estándares internacionales. Se consideraron aquí 2 puntos iniciales para entender este caso y entender su relevancia. Es que hubo un tratado aplicable al caso, pero habían ciertas vulneraciones antes de la entrada en vigencia del tratado bilateral. Entonces, lo que aquí se intentaba encontrar, por lo menos por parte del tribunal, es si es que estos hechos anteriores también iban a entrar dentro del plazo. Y es que aquí de relevante es el punto de la razón del tiempo. Y es que habían hechos, más o menos desde 1997, que se presentaron y que luego continuaron desde la entrada en vigencia del TBI, que fue en el 2001. Entonces, el tribunal quiso saber si es que estos hechos también ingresaban dentro del plazo. Para esto, a pesar de que el tribunal falló a favor de Perú y señaló que en la decisión de jurisdicción de que el tribunal no era competente para resolver la controversia, sí estableció algo bastante importante, y justamente es de lo que yo tomé para explicar un poco cómo es que esta vulneración debe ser continuada. Y es que en el caso, específicamente en la decisión, en el argumento punto 56 del laudo, se establece que el periodo transcurrido entre las sentencias que se dictó, por ejemplo,
a favor de las demandantes en el Estado peruano en 1998 y el acuerdo del Consejo número 259, que era una de las medidas consideradas como violatorias, no bastaba de por sí para establecer que se podía transformar en una violación continua, sino que necesariamente se tenía que establecer que una de las medidas era consecuencia de la anterior. Entonces, aquí encontramos esta relevancia en cómo considerar y cómo establecer e identificar que existe una violación continuada y no por el mero hecho de que las demandantes o las reclamantes sustenten que es así. Ahora, en este caso yo hubiese tomado la misma decisión que el tribunal, porque no se puede establecer un nexo causal a la ligera, sino establecer realmente los argumentos que puedan sustentar esta relación y vinculatoriedad entre los hechos. Muchísimas gracias, Stephanie. Bjorn, la palabra te la devuelvo a ti. No sé si tienes algún comentario sobre la presentación de Stephanie. Bueno, bueno, también muchas gracias, Stephanie, por los comentarios sobre un tema importante que es justamente el marco temporal en el cual las reclamaciones de arbitraje de inversión se tienen que desarrollar. O sea, es lógico, creo que es obvio que tiene que haber un corte en el tiempo, en algún lugar, para poder válidamente presentar una reclamación de arbitraje de inversión, porque si no, se podría estar utilizando los actuales convenios de protección de inversión para ir reclamando por violaciones cometidas hace mucho tiempo. Y de eso no faltan, como vosotros sabéis, sobre todo en el continente de América Latina, ¿verdad? Pero tengo una reflexión sobre la diferencia entre el caso Luchetti y el caso actual, o sea, el caso que tenemos aquí delante de las hermanas Gómez. En el caso Luchetti, lo que era el momento que, según entiendo, según recuerdo, cambiaba el marco jurídico, era la entrada en vigor del tratado bilateral. Para ciertos hechos de este caso Luchetti, de esta empresa chilena, el tratado no estaba en vigor, no existía tratado. En nuestro caso es distinto. En nuestro caso el tratado siempre existía. El tratado, ¿no?, entró en vigor, me parece que fue en el año 1996. Antes, incluso del momento en el que el Estado se planteara renovar su sistema de tranvía. Entonces, mi pregunta sería, ¿tú crees que es distinto el hecho de que, bueno, durante todos los hechos que tuvieron lugar, el tratado bilateral estaba en vigor? O sea, realmente el Estado tenía las obligaciones jurídicas internacionales de cumplir con el tratado. Lo que no estaba en vigor, lo que digamos, donde se plantea un problema temporal es con la admisibilidad de determinados hechos para el análisis del tribunal en virtud de esa cláusula contenida en el tratado bilateral que restringe a los hechos, a las violaciones en los últimos 7 años. Es una pregunta, bueno, pero me gustaría saber tu opinión. O sea, como abogado también, ¿cómo argumentarías? Pero yo creo que aquí hay material para las dos partes. Justamente, no sé si la pregunta me la estás dirigiendo a mí, pero la tomo con gusto. Primero, la diferenciación que tú haces entre el caso Luchetti y este caso es absolutamente correcta. Acá el tratado está en vigencia, pero establece un plazo de prescripción. En el caso Luchetti, el tratado entra en vigencia. Lo que el tratado dice es que se va a aplicar a inversiones realizadas antes y después de la entrada en vigencia del tratado, pero que se va a aplicar solamente a controversias después de la entrada en vigencia del tratado. Entonces, tenemos una conducta que comienza antes de la vigencia del tratado y se extiende durante la etapa de la vigencia del tratado. La pregunta es, ¿está esa conducta en el plazo incorporado o no? De allí que viene esta pregunta y este discutir con la idea de Luchetti.
porque en Luchetti lo que se trata de plantear es que esto se trata de una misma disputa y que por lo tanto, si hay jurisdicción en un determinado momento, esa jurisdicción se extiende también hacia el pasado y haría que el hecho pueda caer bajo la jurisdicción del tribunal. Entonces, si yo fuera la parte demandante acá y quiero todavía rescatar los hechos del año 2006, que son hechos que han caído claramente dentro del periodo de prescripción y que no se podrían reclamar. Entonces, en ese caso, la aplicación del mismo pensamiento que utilizaron los abogados en el caso Luchetti nos podría ofrecer un camino para tratar todavía de proteger esa conducta que está fuera de la jurisdicción por tiempo, por el marco temporal del tratado. Esa es un poco la idea con la que jugamos y que me pareció una idea interesante para plantearla en este caso. Sí, sí, y desde luego lo comparto, ¿no? En fin, es también un análisis muy relacionado con los hechos, porque aquí los hechos también pueden ser considerados una unidad, pero también pueden ser considerados hechos aislados, porque después de todo transcurrieron varios años entre la última conducta del Estado, que de alguna manera pueda ser criticable o que pueda suscitar dudas sobre la conformidad con el tratado, que fue en el año 2008, y la ley del 2011 y las medidas de renegociación, que esas sí ya entraron en ese plazo de los 7 años, donde no hay más duda. Pero claro, pasaron fácilmente 3, 4 años entre un hecho y otro. Entonces, ahí, bueno, establecer... Pero por eso lo hemos puesto así, precisamente para que haya esas áreas grises y pueda suscitarse la duda para los árbitros, igual que para las partes respectivas, sobre si o no puedan considerarse incluidas o no esos datos, ¿no? Mi impresión, Björk, yo coincido contigo, digamos, esto era simplemente jugar con una idea provocadora. Mi impresión es que los hechos, tal como están descritos en los antecedentes fácticos del caso, establecen un paréntesis en el que esa actividad realmente queda fuera de la etapa en la cual el tribunal tiene jurisdicción. Pero me parece interesante, primero, intentarlo como argumento. Segundo, que eso me permite, como abogado, si yo estuviese en los zapatos del abogado de la demandante, discutir frente al tribunal también esas violaciones. Aunque luego el tribunal me diga, no, mira, esas violaciones están prescriptas. Pero yo ya demostré un comportamiento a través del tiempo del Estado que no ha sido necesariamente compatible con sus obligaciones. Entonces, por eso hemos jugado con esta idea y comenté a Stephanie en las charlas preparatorias a nuestra jornada de hoy, que sería interesante jugar con la idea de Luchetti contra Perú para ver si podría ser aplicable este caso, de alguna manera. No, perfecto. Pues sí, pues Stephanie, muchísimas gracias también a ti por tu excelente exposición. Gracias, Ignacio, por los comentarios. Y bueno, entonces abordemos también el tema del fondo, en el que también se pueden plantear o analizar los hechos desde distintas perspectivas. Por cierto, para los que nos están escuchando, asumiendo que se admita el caso en su enteridad, porque en este ejercicio no tenemos la posibilidad, por desgracia, ¿verdad?, de esperar primero una decisión sobre la admisibilidad, sobre la jurisdicción y admisibilidad, para después poder hacer unas alegaciones adaptadas a esa decisión. Tenemos esa posibilidad, de manera que en la competencia nosotros analizamos todos los hechos y tratamos de encajarlas en las disposiciones
sustantivas del tratado bilateral. Así que bueno, Francisco, sería interesante que nos comentaras tu visión. Excelente, bueno, gracias Bjorn y también gracias a la organización y al panel de lujo que nos acompaña para abordar estos temas. La idea de este bloque inicialmente es tratar la determinación de la responsabilidad en el caso de la competencia, puntualmente a partir de los reclamos de expropiación indirecta, el incumplimiento de plena protección y seguridad, y también el estándar de trato justo y equitativo. Pero me voy a abocar, o tratar de abocar con mayor profundidad justamente sobre lo que para mí es aquel reclamo que tiene más posibilidades de éxito frente a un tribunal arbitral, y es ni más ni menos que el estándar de trato justo y equitativo. Sobre la expropiación indirecta podemos aclarar que en el caso se encuentra sumamente controvertido, en primer lugar, el nexo causal del accionar del Estado frente a la crisis que alega la parte demandante como hecho revelador de esa expropiación indirecta a través de sucesivos actos del Estado. Podríamos adentrarnos a analizar si esa crisis que atraviesa la empresa se asemeja como efecto a una privación sustancial de los derechos del inversor, por ejemplo, a la luz de precedentes como Burlington con Ecuador de 2012, Azurix con Argentina de 2006, el G&E con Argentina de 2007, casos que sustentarían la postura de la parte demandante. O también podemos analizarlo a la luz de otros casos como justamente Aguas de la Conquija con Argentina, o El Paso con Argentina de 2011, dos casos que sustentarían propiamente la postura del Estado. Sin embargo, yo creo particularmente que el problema de base enunciado torna en arenas movedizas el propio cimiento de este punto, y en ese sentido, la dificultad de establecer un nexo entre el accionar del Estado y la crisis por la que atraviesa la empresa hace que el argumento sobre expropiación indirecta sea bastante débil. Sobre la violación del estándar de protección y seguridad tampoco pareciera ser acertado encaminar este reclamo en el caso de la competencia. Principalmente porque el contenido de esta obligación es claro a partir del TBI aplicable, que refiere a plena protección y seguridad física del inversor, descartando entonces interpretaciones amplias que se han hecho sobre esta obligación, como por ejemplo las de los casos Azurix con Argentina de 2006, o el ya mencionado caso Watergauff con Tanzania del año 2008. En estos casos se hizo una interpretación amplia de la obligación, comprendiendo que también se entiende la obligación de mantener un marco regulatorio legal que no afecte la inversión del inversionista. Entonces, bajo el TBI aplicable en este caso, el estándar se aplica esencialmente cuando la inversión se ve dañada por violencia física. Y en este caso no hubieron hechos de violencia física que habrían producido daños materiales a la inversión. Entonces, concretamente por esto considero que también sería probablemente desestimado un argumento en torno a la plena protección y seguridad de la inversión. Y además agrego, tomando en cuenta lo que comentaba Stephanie sobre la prescripción, que las protestas o los actos en los cuales se podría basar un eventual reclamo por plena protección y seguridad estarían fuera de ese plazo, y el reclamo eventualmente también podría considerarse incluso prescripto a este respecto. Creo que el reclamo por trato justo y equitativo es el que presenta mayor solidez en este caso, y lo cierto también es que la jurisprudencia arbitral de las últimas décadas se ha inclinado a hacer lugar a reclamos por este argumento con muchísima mayor frecuencia que por expropiación indirecta, por ejemplo. Incluso algunos autores dicen que el estándar de trato justo y equitativo ha destronado a el reclamo de expropiación indirecta en arbitrajes de inversión. Pero el problema justamente con este estándar a lo largo de los últimos 30 o 20 años ha sido definir justamente cuál es su contenido, porque no existe concretamente una definición taxativa de cuáles son los elementos que se comprenden bajo el estándar de trato justo y equitativo. Y la jurisprudencia arbitral ha abordado esta cuestión y ha llegado de manera ciertamente uniforme a concordar en que se construye a partir de distintos elementos, como la destrucción de expectativas legítimas de los inversores, la denegación de justicia, la arbitrariedad manifiesta, la discriminación, incluso también el trato abusivo por parte del Estado frente al inversor.
En particular, el TBI aplicable al caso de la competencia recepta todos y cada uno de estos elementos que he enumerado, y por eso quizás en el caso no sea controvertido cuál es el contenido de la obligación. Pero sí es controvertido, puntualmente, el elemento de las expectativas legítimas que se generaron en el inversor y cómo fue el accionar del Estado frente al inversor en ese sentido. El demandante, al menos en las audiencias en las que yo participé, habitualmente ha alegado que el Estado desvirtuó las condiciones bajo las cuales el inversor decidió realizar su inversión y que no garantizó la estabilidad prometida. Otorgar a los inversores extranjeros un entorno estable y predecible parece ser en la actualidad, en los tiempos que corren, ni más ni menos que la piedra angular del estándar de trato justo y equitativo. Así ya lo habían dicho numerosos tribunales, por ejemplo el caso TECMED con México de 2003, había arribado a esta conclusión, y también se ha recetado este criterio en la nueva saga que ha sido muy comentada de arbitrajes contra España, sobre la que quizás el doctor Torterola después quiera avanzar un poco más, en donde justamente lo que ocurrió fue que se dieron cambios drásticos al régimen sobre los cuales los inversores habían realizado sus inversiones en el ámbito de energías renovables, ¿no? Podemos mencionar los casos Charane con España o Isolux con España, también los dos de 2016. Ahora bien, la expectativa legítima en sí no es generada por cualquier declaración por parte del Estado. Cuando se habla de expectativas legítimas de los inversores, se habla de supuestos en los cuales el inversor recibió una promesa, una garantía explícita del Estado. No cualquier manifestación del Estado puede ser considerada como un elemento generador de expectativas legítimas. Y a este respecto podemos diferenciar distintos tipos de declaraciones de los Estados para analizar si en efecto constituyen o no expectativas legítimas. Y esto tiene fundamental relevancia en el caso de la competencia. Por ejemplo, hay declaraciones que constan en el marco jurídico de la inversión. En realidad se tratan de condiciones o incentivos que se incorporan a las normas particulares del ordenamiento jurídico del Estado al momento en el que el inversor decide realizar la inversión. Por ejemplo, en el caso Enron se trató esta cuestión y el tribunal dijo que no se puede congelar el marco regulatorio, pero sí es cierto que este marco regulatorio bajo el cual el inversor decide invertir constituye una especie de garantía implícita a los inversores. Entonces, bueno, en el caso de la competencia, eventualmente podría hacerse lugar al reclamo teniendo en cuenta que el marco normativo existente en azar al momento en el que el inversor decidió realizar su inversión, generó algún tipo de expectativa legítima. Otro tipo de declaraciones son las declaraciones de funcionarios del Estado, que son declaraciones que pueden ser o bien amplias a los inversores en términos generales, o pueden ser declaraciones específicas. A este respecto, quizás quienes participaron de la competencia podrán recordar el discurso inicial que fue comentado y transmitido por Bjorn particularmente, donde un funcionario del Estado se dirigía a los inversores para promover las inversiones. Bueno, en este punto también es importante analizar el caso, porque justamente uno de los hechos en los que el demandante fundó sus expectativas legítimas fue los anuncios comerciales o publicitarios del Estado, que se mostraba como un Estado que cumple la ley, o un Estado que ofrece ventajas comparativas para las inversiones frente a otros Estados para realizar la inversión. Aquí podemos analizar lo que dijo, por ejemplo, el tribunal del caso Casualty con Argentina, del año 2008, que consideró que eventualmente estas declaraciones políticas no generan expectativas legítimas pasibles de ser, resguardadas por el estándar de trato justo y equitativo. Más bien, la mayoría de los tribunales se inclina a considerarlas cuando las declaraciones son específicas o compromisos específicos hacia los inversores. Y en torno a esto último, a lo de los compromisos específicos, también podemos agrupar otro subgrupo de declaraciones, las declaraciones con compromisos específicos, como ocurrió en el caso de la competencia. Por ejemplo, en las bases de la licitación del caso aquí abordado, el Estado estableció un régimen de garantías y de derechos que eventualmente serían transcritos en el contrato de concesión para prestar el servicio, y que entonces, al estar incluidos en una etapa precontractual, pueden bien generar claramente expectativas legítimas en el inversor. Lo cierto es que en este caso esto mismo ocurrió, habían bases de licitación, las garantías fueron
transcriptas al contrato de concesión inicial, y en los años siguientes el Estado básicamente se deshizo todo lo que había prometido, cumplió con sus obligaciones, como comentó Bjorn en la primera parte de esta charla, y a partir de eso entonces podríamos entender claramente que el Estado incumplió su obligación de dar trato justo y equitativo, justamente por la frustración de las expectativas legítimas que generó en el inversor. Además, también lo hizo al acelerar el nuevo marco contractual, porque en el nuevo contrato de concesión había garantizado explícitamente que resguardaría la condición económica, la estabilidad económica del inversor. Y al no adoptar medidas en ese sentido, el Estado también incumplió con las expectativas que generó. Entonces, para concluir, porque el tiempo es tirano, pero como dijo un brillante colega, Juan Jorge, también es democrático, porque permite que hablemos todos la misma cantidad de tiempo, yo considero que en este caso es claro que podría entenderse que hubo una violación al estándar de trato justo y equitativo, precisamente a la luz de la afectación de expectativas legítimas. Creo que es más difícil concluir que hubo expropiación indirecta o que hubo violación de la obligación de dar plena protección y seguridad. No sé, Ignacio, si tenés alguna acotación o comentario al respecto. Estás en mute, ¿eh? Muchas gracias, Francisco. Muy, muy clara tu presentación. Que tenía una reflexión para hacer contigo, que es que en varios de los memoriales que se presentaron en la competencia, se habla de una denegación de justicia por parte de la República de Azar respecto a las hermanas Gómez y a Comtran. Entonces, quería hacerte una pregunta doble en relación a ello. Primero, si tú coincides que hay en la descripción de los hechos algún hecho que pueda ser atribuible a esta conducta, digamos, que pueda ser una situación de denegación de justicia, y luego, si quisieras, si pudieras dentro del tiempo escaso que nos está quedando, contarnos cuál es actualmente o cómo ha evolucionado la violación del estándar de trato justo y equitativo a través de la denegación de justicia. Estas son las dos reflexiones que me surgen y me gustaría escuchar si tenés alguna reflexión al respecto. Bueno, es muy interesante, las dos cuestiones son muy interesantes particularmente porque la denegación de justicia en sí es un ilícito internacional muy interesante. Yo particularmente creo que el caso no ofrece demasiados hechos como para poder abordar esta cuestión de forma concreta y completa como para verificar una violación del estándar de trato justo y equitativo. Se iniciaron distintos procesos ante los tribunales de Azar, uno con el fin de la declaración de inconstitucionalidad de un decreto y otros con el fin de reestructurar las deudas y hubo un proceso concursal que en realidad no pudieron proseguir porque el primero porque el tribunal entendió que no era inconstitucional el decreto y el segundo porque no se habían cumplido requisitos formales para iniciar el proceso concursal. Pero lo interesante sobre el desarrollo de esta cuestión es que a mi entender, la denegación de justicia ha sido incluida dentro de ya, incluso desde el estándar de trato mínimo de trato por parte de los estados, y ha seguido siendo incluida en el estándar de trato justo y equitativo. Lo han analizado distintos tribunales como Waste Management con México, Mondep con Estados Unidos, también Lowen con Estados Unidos, y lo cierto es que para que se verifique una violación del trato justo y equitativo a la luz de la denegación de justicia, no basta con alegar una falta de debido proceso en algún punto en particular, sino que pareciera ser que el estándar requerido por estos tribunales es un estándar bastante alto de afectación de la denegación de justicia. Se habla de injusticias manifiestas, con falta de debido proceso, que incluso conducen, o que esas son las cuestiones que conducen a una falta de sentido de propiedad de justicia aberrante. Entonces,
en los casos puestos a consideración en la competencia, pareciera que no se verifica ninguna falta de debido proceso grave o que haya derivado en una situación de injusticia de tal magnitud. Hubo recientemente un caso, muy particular del año 2017, que es Karki con Pakistán, que analizó también esta cuestión y particularmente se expidió sobre las deficiencias relativas al fondo de la sentencia y si estas cuestiones pueden en sí suponer una denegación del derecho o del acceso a la justicia, ¿no? Y es muy interesante esto, porque ya no estamos hablando de frustración o violación de garantías en el debido proceso, sino que nos estamos metiendo a analizar qué fue lo que decidió el tribunal para ver si esa decisión deniega o no deniega justicia. En efecto, creo que es algo que es muy dinámico y que está avanzando, pero creo que sigue la misma línea de esto que comentaba, y en realidad la interpretación debe ser un tanto restrictiva, meterse a analizar si, por parte de un tribunal arbitral, analizar si una sentencia en cuanto al fondo de una Corte Suprema, como fue en este caso, Karki con Pakistán, es violatoria o deniega justicia, creo que no es algo que se puede analizar con ligereza. Incluso podría eventualmente ser un objeto de análisis de un potencial recurso contra el laudo. Por eso creo que sigue la misma línea de lo que comentaba antes. Excelente. Muchísimas gracias nuevamente, Francisco. Creo que has tocado un tema muy interesante, que es el de la denegación de justicia, primero como ilícito internacional por sí mismo y que se requiere, y tal vez la deferencia que ha existido en general en el derecho internacional hacia la determinación del derecho interno por los tribunales internos. Esa es una cuestión muy interesante, y también la cuestión de este caso Karki y una nueva tendencia en los tribunales, que es tratar de esquivar el estándar como denegación de justicia y directamente comenzar a discutir si la decisión en sí misma es violatoria o no del estándar de trato justo y equitativo. A mí me tocó representar justamente a Pakistán con posterioridad a la decisión, hasta la decisión, un estudio inglés representó a Pakistán, y he tenido el gusto de representarlo durante el proceso de anulación y después sobre la revisión de la decisión. Como tú dices, el tratamiento de la denegación de justicia era uno de los argumentos para pedir la anulación del laudo. Luego pudimos desenterrar alguna información sobre la cual el tribunal había hecho conclusiones, y antes de llegar a discutir nuevamente el mérito, el caso se transó, y se transó por $0, después de haber habido una sentencia de 1.2 billones de dólares contra Pakistán, con lo cual ustedes pueden sacar sus propias conclusiones sobre el caso. Así que, bueno, pero es muy ilustrativo justamente que el tribunal en Karki analiza el mérito de la decisión de la Corte Suprema de Pakistán, y no la existencia o no del debido proceso y de las garantías necesarias para llevar adelante el proceso de justicia. Estimado Bjorn, no sé si tú tienes algunas reflexiones en este punto, o quisieras que pase yo ya directamente a dar mi impresión del caso. No, la verdad es que creo que puedes pasar directamente a hacer un wrap-up general de tu impresión del caso, y quizás hacer un comentario sobre cómo consideras que un tribunal arbitral actualmente hubiera también resuelto en general, ¿no? Este asunto. Bueno, muchísimas gracias. En esta parte de nuestra charla, Bjorn, a los panelistas y a toda la audiencia que nos acompaña, yo voy a tratar de analizar los 3 puntos que justamente nos han presentado Francisco, Stephanie y Ana, y que son a través de los cuales se ha desenvuelto este caso y que nos plantea las problemáticas de este caso. No quiero hacerlo sin
antes agradecer a Arbitration 360, que creo que está haciendo un trabajo extraordinario en la difusión del arbitraje en América Latina, a Yurika Ramos acá presente y a todo el equipo de Arbitration 360 que está haciendo un trabajo extraordinario, y también al American University, al Washington College of Law por esta invitación para participar de esta actividad de cierre de la competencia y con el caso resuelto, cómo se hubiese resuelto el caso. También decirles que es un gusto haber participado en la preparación de esta charla y en escucharlo a los tres panelistas que hemos tenido, que creo que muestra cuál es el futuro de la práctica del arbitraje en general, no solamente del arbitraje de inversión en América Latina. Y para los que nos están escuchando, Ana, Isabel y Stephanie fueron parte de los equipos que llegaron a la final, una por cada lado, y Francisco fue elegido el mejor orador de la competencia, así que es un gusto para mí compartir este panel con tan distinguidos jóvenes profesionales. Entonces, empecemos primero a analizar la parte de la recusación del árbitro Meyer. En mi opinión, se plantean dos situaciones distintas. Primero, una situación de lo que se llama hoy en día issue conflict, es decir, haber dado una opinión o pensado o haber conocido de algún caso que es similar, o haber tomado una opinión, por ejemplo, en una publicación académica. Y la otra cuestión distinta es la de lo que también se llama el tener dos sombreros, el double hatting en inglés, y que sería tener el rol de árbitro y al mismo tiempo tener el rol de abogado. Entonces, creo que se dan estas dos situaciones en nuestro caso, y quiero hacer una pequeña aproximación académica a estos dos temas. Primero, que no hay muchos casos en el arbitraje de inversión donde se haya recusado a una persona simplemente por haber participado en dos o tres casos parecidos en los hechos. Creo que Karatube contra Kazajstán es justamente una excepción, y otra excepción es Devas contra la India. En principio, y también en este sentido es bueno salirnos un poco del arbitraje de inversión y ver qué pasa en otros lugares, en otros tribunales internacionales, y otros tribunales internacionales no han visto con preocupación este tipo de situaciones. Así, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia mantuvo al juez El Arabi en el caso, a pesar de que anteriormente había mirado un caso muy similar al caso de la muralla con Inglaterra, entre Israel y Palestina, y otros casos también en el contexto de tribunales internacionales donde, por haber tenido conocimiento del hecho por alguna situación, no necesariamente ese conocimiento previo se lo tomó negativamente, sino inclusive se lo tomó en algunos casos positivamente. Por ejemplo, hay un caso del Tribunal para la ex Yugoslavia, donde hay una persona que es miembro del tribunal y que se tiene que abocar a discutir cuestiones sobre violaciones masivas con el contexto del conflicto en la antigua Yugoslavia, y esta persona también había pertenecido al Grupo de Naciones Unidas sobre el Derecho de las Mujeres, entonces se la recusó por esta cuestión, y el Tribunal para la ex Yugoslavia sostuvo que no solamente que no era una cuestión para recusarla, sino que ese antecedente que tenía esta mujer enriquecía el conocimiento que iba a tener el tribunal. Entonces, esta es una primera cuestión. La otra cuestión muy distinta es la del abogado que al mismo tiempo que está siendo abogado está resolviendo un caso que tiene conexiones. Y esta es una situación que a mí me parece es una situación
más grave. De hecho, mirando este nuevo reglamento, estas nuevas reglas que el CIADI y UNCITRAL producen, es interesante ver que mientras que la situación del double hatting, de los dos sombreros, está realmente censurada y hay una norma que realmente previene a los árbitros para actuar de las dos maneras, nada se dice respecto a la cuestión de tener algún conocimiento de los hechos, en la medida que esos hechos realmente no afecten la imparcialidad e independencia del tribunal. Quiero brevemente comentarles que hubo un grupo de la American Society of International Law, ASIL, con ICA, que se ha encargado de mirar estas cuestiones, y ha encontrado 3 criterios. Primero, ¿cuál es el nivel de compromiso que tiene ese conocimiento de los hechos, digamos? La segunda es, ¿cuál es la frecuencia con la cual esa persona interviene en el mismo caso? Y la tercera es, ¿cuál es la proximidad de sus dichos o de su conocimiento con el hecho concreto que se le presenta? Entonces, a mí personalmente, y con esto llego a la primera conclusión respecto a la cuestión del árbitro Meyer, no me preocupa el hecho de que él haya sido una persona que de alguna manera haya tomado una posición en un arbitraje en el que era presidente, porque esto me parece que es una cuestión natural y que si no tendríamos siempre toda gente muy inexperta llevando adelante los casos, especialmente en el caso del arbitraje de inversión, los hechos coinciden. No creo que en este caso tengamos tampoco una situación de double hatting, es decir, de que esta persona ha tenido 2 sombreros, pero creo que la situación de la persona que actúa con 2 sombreros es una situación que claramente preocupa más, porque el conflicto ya no es un conflicto académico, es a veces un conflicto fáctico, como por ejemplo en uno de los casos en este Blue Bank contra Venezuela que nos hacía referencia a Ana Isabel. Y creo que en el arbitraje de inversión hoy la preocupación pasa por allí. Tengo un pequeño comentario de cómo se podría resolver este tipo de cuestiones y que es a través, a mí me parece que una cosa que se tiene que implementar en algún momento, Alexis Murray en la CCI lo planteó fuertemente, no sé si en la CCI al final con qué profundidad esto se ha implementado. Definitivamente no es lo que está pasando en los arbitrajes de inversión. Yo creo que no alcanza con decir me considero imparcial e independiente. Creo que además uno tiene que ir a través de una lista donde tenga que hacer declaraciones específicas. Creo que eso protegería más a las partes. Dado que el tiempo es tirano, aunque democrático, como dice Francisco, voy a pasar a analizar la parte de jurisdicción brevemente. Yo creo que en el tema de jurisdicción, a esto ya lo tratamos con Stephanie y contigo, Björk, me parece que el caso claramente cae dentro del tipo de disputas que se llevan a un tribunal de inversión. Claramente tenemos inversiones típicas de lo que uno diría, esto es típicamente una inversión. Tenemos compra de material ferroviario, compra de terrenos para el desarrollo de una empresa con know-how en la forma de implementación del servicio. No me parece que pueda haber una cuestión de jurisdicción respecto a la materia, tampoco respecto a la persona. Creo que sí hay un problema respecto a la jurisdicción ratione temporis, y como manifesté anteriormente, me parece que los hechos que van desde el año 2003 al 2006 comienzan y terminan, con lo cual probablemente esos hechos estén fuera de la jurisdicción del tribunal arbitral. Y claramente hay una cuestión de jurisdicción ratione voluntatis, porque el tribunal, la República de Azar nunca consintió tener disputas sobre hechos que vayan más atrás de los 7 años desde que se producen los hechos que generan la controversia.
Entonces, creo que parte del reclamo, sin duda, de las hermanas Gómez y de Comtran, los referidos a los años 2003 a 2006, lamentablemente van a quedar fuera, o lamentablemente para las demandantes van a quedar fuera de la jurisdicción del tribunal. Vayamos al último tema, que es el mérito del reclamo. Y respecto al mérito del reclamo, el primer punto sobre el cual quiero llamar la atención de todos los que estamos participando en esto es el tratado. Y creo que a veces, al ser un derecho tan teórico, el derecho de las inversiones, nos olvidamos que realmente lo que hay que aplicar y que lo que da la jurisdicción al tribunal es el tratado. Entonces, lo primero que hay que mirar es el tratado, y hay que mirar los hechos en función del tratado y no los hechos en función de nuestra apreciación o de nuestro entendimiento de cuáles son los estándares, porque a veces alcanza una palabra para cambiarnos la interpretación de un tratado que, como todos sabemos, se tiene que hacer conforme al artículo 31 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Entonces, quiero poner mucho énfasis en este tratado específico, que es un tratado que mezcla aspectos, pero que específicamente en los estándares vemos que es un tratado como mínimo de segunda generación, un tratado de aquellos que surgen a partir del Tratado Modelo de los Estados Unidos del año 2004, y que se embeben además de la declaración de la Joint Trade Commission del NAFTA, de esta comisión que en el año 2001 había interpretado que era el estándar de trato justo y equitativo. Entonces es un tratado de nueva generación. Ya no es aquellos tratados que nos dicen, por ejemplo, que el trato justo y equitativo se le debe al inversor sin decirnos qué es el trato justo y equitativo. Acá el tratado específicamente regula que el trato justo y equitativo es ciertas conductas que se comparan con el trato mínimo internacional más las expectativas legítimas del inversor. Por eso digo, son estos tratados que surgen después del año 2004. Creo que hay casos muy específicos, que lo dijiste muy bien tú, Björg, en el momento en que presentaste los hechos del caso. Tenemos hechos en el año 2003 al 2006 que hipotéticamente podrían ser violatorios del tratado, pero que quedan fuera de la jurisdicción del tribunal por la cuestión jurisdiccional. Y creo que el meollo de nuestro caso, de este caso, son los compromisos específicos que se hacen con la inversión en el momento de realizar la inversión y el desmantelamiento de las obligaciones hacia el inversor que se producen en el año 2011. Y la pregunta es si esta conducta realmente lleva a la violación del tratado. El tratado además es un tratado que requiere la existencia de promesas específicas a los fines de que existan expectativas legítimas. Mi impresión es que desde esta perspectiva, claramente, el sistema con el que se habían hecho las inversiones y el sistema al cual se cambia en el año 2011 son sistemas distintos. Entonces, desde esa perspectiva podría haber un cambio fundamental. Habría que ver si ese cambio fundamental que se produce, porque también el tratado establece fuertemente el derecho de regular del Estado. Digamos, hay muchos tratados, y a lo mejor los tratados con los que nos hemos enfrentado en la mayoría de los casos de inversión, por ejemplo, los tratados en los casos de Argentina, inclusive hoy el Energy Chapter Treaty, el tratado de la energía por el cual llevan a España frente a los tribunales arbitrales, son tratados de antigua generación que no tienen esta definición y esta sutileza respecto al derecho de regular por los estados. Entonces iba a decir, se cambian las condiciones del contrato, pero ¿se afecta o no se afecta
la ecuación económica financiera del contrato. Tal vez esa es la pregunta. Creo en los hechos que de alguna manera, por cuestiones propias de la empresa de alguna manera homologa este cambio regulatorio. Habría que ver qué impacto tiene en la solución final del caso. Y una cuestión que me llama enormemente la atención es la situación financiera de la empresa. Entonces, preguntarnos, ¿la situación financiera de la empresa tuvo alguna implicancia en la forma como se dan los hechos y se le puede de alguna manera atribuir parcialmente la responsabilidad también a la empresa, específicamente en materia de daños? Creo que es una cosa interesante y que, por ejemplo, podemos reflexionar en este caso MTD contra Chile, donde el tribunal encuentra que parte de la responsabilidad y por lo tanto divide la compensación entre el inversor y el Estado, como una especie de culpa concurrente, por no haber tenido en cuenta las condiciones de zona en Chile. En este caso es por haber establecido una forma de financiarse que a lo mejor dejaba demasiado expuesta a la empresa. Creo que ese es un argumento interesante, que hubiera sido interesante para explorar, no lo he visto en los memoriales. La misma razón puede afectar un reclamo de expropiación indirecta, porque hasta dónde se produce la destrucción total de la inversión o se hubiese producido si no hubiese existido esta situación de precariedad financiera de la empresa. Creo que son todos interrogantes. Claramente, de la forma en que están planteados los hechos del caso, es difícil escaparse de una violación del trato justo y equitativo, no solamente los hechos del caso, sino el tratado que específicamente regula y específicamente incluye las expectativas legítimas. Entonces, es difícil escaparse respecto a los hechos del 2011, pero vuelvo a decir, primero, un análisis que sería muy interesante es saber si se afectó la ecuación financiera del contrato. Si yo estuviese representando al estado de Azar, diría, bueno, mira, se cambió la forma contractual, pero no se te afectó la ecuación económica financiera. Sería una forma de defenderse. La otra forma de defenderse es cuál ha sido la contribución de la empresa a través de su situación financiera en el desarrollo y desenlace de lo que pasó con la inversión. Entonces, estas son mis reflexiones y, por supuesto, cualquier pregunta que ustedes tengan, con muchísimo gusto, me gustaría poder responderla. Y les agradezco nuevamente muchísimo por esta invitación y por compartir este tiempo con este grupo de gente tan comprometida. Bueno, muchas gracias, Ignacio. De verdad, muchas gracias por tu análisis. Un análisis que obviamente comparto, aunque el hecho de que yo lo comparto o que los estudiantes lo hayan llevado a cabo de una determinada manera no significa necesariamente que un hipotético tribunal arbitral también comparta en todos estos puntos. O sea, y eso es una de las cosas bonitas del arbitraje de inversión. A veces puede haber sorpresas en la manera como los tribunales evalúan determinados hechos. El tiempo, obviamente, de que hay algunos hechos que sí son ya bastante consolidados a raíz de la práctica arbitral. Bien, yo además en este momento tengo que desconectarme porque justamente en Nueva York acaban de adoptar una decisión de la Barra de Nueva York sobre cómo la Barra de Nueva York va a seguir tratando con las universidades de cara al futuro, de cara al semestre de otoño, y tengo una reunión importante del departamento a la que tengo que asistir. Creo que en los próximos horas o días se van a hacer también más anuncios sobre si la enseñanza a distancia, la enseñanza online
va a ser admisible o no va a ser admisible para el examen de la vara de Nueva York. Eso es justamente lo que se está discutiendo ahora y bueno, voy a entonces atender tengo que atender a ese asunto, lo siento mucho, pero mi compañera Yurika Ramos va a tomar las preguntas de los participantes y estoy seguro que los dejo en excelentes manos. Así que bueno, muchas gracias a todos nuevamente. Gracias, Y Bjorn. bueno, ya saben que las puertas del Centro de Arbitraje en Washington están siempre abiertos a todos ustedes. O sea, realmente lo digo con todo el corazón. Así que bueno, un gran saludo y hasta otra. Adiós. Gracias, Bjorn, Adiós, que estés Bjorn. muy Gracias, bien. Bjorn. Muchas gracias. Gracias también, Ignacio, por tan buen cierre de este evento. Queremos saber si hay alguno de los panelistas de manera interna que nos van a mandar de repente unas preguntas para poder hacerlas. Estamos muy al tanto, pero definitivamente muchísimas gracias a cada uno de ustedes que han tenido una presentación brillante, además ajustarse a los tiempos, que han hecho un gran trabajo también, y a Ignacio, que por todo el tiempo que le ha dedicado a los chicos, al evento, realmente yo estoy muy sorprendida cómo Ignacio nos has ayudado, y creo que a llevar de manera excelente este evento. Gracias por tu tiempo, no podemos dejar de agradecerte infinitamente, y creo que los chicos también saben eso. Gracias, Ignacio. Absolutamente, un gran placer, un gusto. Vamos a ver si alguien más tiene alguna pregunta. Todavía no. Ajá, alguien dice, a ver, creo que no estamos todavía recibiendo preguntas, pero tal vez para seguir con el cronograma del evento, era que de repente alguien de ustedes, o tal vez Ignacio, quiera hacerle unas preguntas, una o dos preguntas, tal vez ya para cerrar el evento, mientras esperamos si hay alguna pregunta. En caso no hay preguntas, pues Ignacio, te doy ahí la palabra para que puedas hacerle alguna precisión a los participantes. Sí, vamos a empezar con Ana Isabel. Ana Isabel, tú nos comentaste sobre la oportunidad en la que fue presentado el recurso de recusación o la solicitud de recusación respecto al árbitro Mayer. Sería interesante que nos vuelvas a recordar este tema. Es una observación muy buena la tuya, que realmente también no la he visto en los otros memoriales, y que tal vez es la primera cuestión que haya que mirar, y sobre la cual realmente hay jurisprudencia. En tu opinión y de los casos que has revisado hasta ahora, justamente el CIADI, las reglas, tanto las reglas del CIADI como la convención, nada dice respecto al plazo dentro del cual hay que plantear la solicitud de recusación. ¿Quisieras reflexionar algo con nosotros respecto a ese tema? Claro que sí, Ignacio, muchas gracias. Pues de hecho la reflexión me parece supremamente importante, porque en los hechos del caso tal vez no se le dio gran participación a lo que era presentar la recusación en un término posterior a una vez constituido el tribunal. El tribunal se constituye en nuestro caso y 96 días después, el 1 de agosto de 2019, se presenta la recusación en contra del árbitro Richard Mayer por hechos que suceden en 2018. Es decir, evidentemente, las demandantes, quienes recusan al árbitro, no podían tener conocimiento de los hechos, sino hasta que se constituyera el panel y dijeran, efectivamente, esto es un motivo para recusar. No obstante, y es muy importante lo que tú mencionas, y es que la regla número 9 actual, vigente, del convenio CIADI, nos dice que se debe presentar la recusación sin demora, así lo dice, y permito hacer citas, pero dice sin demora y siempre, en todo caso, antes de que cierre el proceso. Como yo creo que la experiencia te ha podido saber, los procesos de arbitraje realmente son muy extensos. Y esto, la razón de ser de esto era más
para poder darle la oportunidad a las partes de que si llega a ser una circunstancia sobrevenida dentro del arbitraje, dentro del proceso, que pudiesen recusar al árbitro, pero realmente resulta impreciso. Por eso el proyecto, las enmiendas de las reglas son bastante valiosas en la medida en que precisan el tiempo de 21 días, pero no solamente desde que se constituye el panel, sino desde el momento en que se conoce de la causal que podría llegar a poner en tela de juicio las calidades del árbitro. Es por esto que yo creo que es supremamente importante tener en cuenta las enmiendas, porque nos brindan la oportunidad de que no sea un proceso dispendioso, y adicionalmente es muchísimo más garantista para la contraparte tener siempre un tribunal bien constituido y no esperar a que el proceso de recusación pase en el término que podría llegar a ser incierto. Un tema muy interesante respecto a lo que tú dices, Ana Isabel, y muchas gracias por tu respuesta y además por la precisión en dar respuesta a mi pregunta, que es en el contexto del CIADI, si hay algún plazo para plantear la recusación, y entonces este debate que ha existido especialmente en los primeros casos, donde no hay una cantidad de días específicos, inclusive el plazo que se establece es un plazo que permite casi la sustanciación entera del procedimiento. Y allí también ha surgido un poco la línea jurisprudencial de que tiene que haber una cierta conexión, nexo causal, diría Así es. Stephanie, respecto al momento en que se produce el hecho conocido que puede dar lugar a la recusación y el planteamiento de la recusación, también a los fines de evitar que la recusación sea una recusación estratégica. Supongamos, yo quiero interrumpir el procedimiento arbitral, entonces dejo pasar y hago la recusación en un momento donde puedo ganar tiempo para preparar un memorial, puedo ganar tiempo para una negociación, etc. Entonces, el hecho de que las reglas del CIADI y la convención no establezca un plazo específico, no obstante ha hecho que surja este concepto de una especie de nexo causal y una proximidad con el planteo de la recusación, y eso frente especialmente a un citral, a las reglas de un citral que se aplican a todos los otros procedimientos, procedimientos que no son CIADI por alguna razón, donde las reglas de un citral claramente establecen un plazo de 15 días. Con lo cual se han tomado también estos 15 días como alguna especie de indicación de cuál es el plazo que se tiene que utilizar para el planteamiento de una recusación. Así que muchísimas gracias por esa aclaración. Gracias, Ignacio. Gracias, Ignacio. Gracias, Ana. Creo que tenemos algunas preguntas del público, pero queremos, tal vez, creo que la frase más popular hoy día ha sido que el tiempo es tirano pero democrático, así que vamos a ir con una última pregunta, creo que también va a ser dirigida para Francisco, es ¿cuál es la diferencia entre la denegación de justicia y la falta de protección y seguridad plena jurídica? Entonces, de repente, Francisco, ¿nos puedes ayudar en 1 o 2 minutos máximos para poder cerrar con el evento? Gracias. Gracias, Yurika. Esa frase es una frase que le voy a reivindicar porque me la dijo un brillante colega, Juan Jorge, de la universidad, justamente en estas prácticas de arbitraje. Así que es así, el tiempo es tirano, pero bueno, es democrático, en fin. Ahí me voy a permitir interrumpir para contar una anécdota. En uno de los primeros casos de Argentina, un colega también, discutiendo derecho argentino, dijo, porque como dice el profesor Jorge Mossetti Turraspe, para Francisco Jorge Mossetti Turraspe es un nombre. Para mucha otra gente, digamos, para alguien que está fuera de Argentina, no sabe quién es. Y entonces dice, mi amigo dice en la argumentación, ¿y usted sabe quién es Jorge Mossetti Turraspe? Y el presidente del tribunal, que era el árbitro Sacerdoti, el italiano, dice, pero come más quiere que yo sepa di quello, sappia di quello.
Imposible. Quiero con esto decir que Francisco nos está citando a Juan Jorge, pero no lo conocemos. Yo les aseguro que es un brillante colega, nada más ni nada menos que eso, pero bueno, me parecía gracioso hacer alusión a su frase. Creo que quizás lo estime más conveniente que el doctor Torterola se refiere a esta pregunta también con la segunda pregunta que realiza Mercedes Lobaglio en relación a la postura del arbitraje internacional en relación a la denegación de justicia. Me parece quizás, Ignacio, que sea conveniente que vos te intrometas a analizarlo un poco más puntualmente, no sé qué opinás. No, con muchísimo gusto. Me parece una pregunta muy interesante la que nos hace Mercedes, porque nos habla de la seguridad, la protección y seguridad plena jurídica, ¿no? Entonces, esto nos lleva a algunos casos de Argentina, donde creo que es el tratado entre Argentina y Alemania, que habla de seguridad y protección jurídica o protección legal. Entonces, ello dio lugar a toda una generación de controversia sobre realmente qué incluía el estándar de plena protección y seguridad. Si el estándar de plena protección y seguridad era solamente de plena protección y seguridad física, o si el estándar también incluía la protección jurídica, que en el caso del TBI con Alemania, entre Argentina y Alemania, específicamente la establecía, y por eso llevó a una interpretación más expansiva por parte de algunos tribunales. Para responder a la pregunta, el estándar de denegación de justicia se refiere exclusivamente a la actividad del Poder Judicial. Uno no puede tener denegación de justicia del Poder Ejecutivo. La denegación de justicia es si se le ha dado la oportunidad a los tribunales locales del país, en este caso receptor de la inversión, pero en otros temas de derecho internacional también, y si ese país ha otorgado las reglas de debido proceso suficientes como para tramitar el procedimiento frente a la justicia. Entonces, en los antiguos tiempos antes de los TBIs, esta era una forma a través de la cual se podía llegar a la justicia internacional, y por eso la justicia internacional muchas veces recién se producía después de años en que el tema era discutido por los tribunales locales. Algunos tratados, como el tratado de nuestro caso, específicamente nos dicen que la protección y seguridad en este caso es física. Y eso es lo que ha sido tradicionalmente la forma en que se ha protegido. ¿Y qué significa? Significa enviar la policía o la fuerza, el ejercicio de la fuerza física por el Estado a los fines justamente de impedir el daño al inversor. Y hay casos famosos como por ejemplo AAPL contra Sri Lanka, donde se trata justamente de un grupo terrorista, los tamiles, en Sri Lanka, atacando una fábrica de, una fábrica de pescado, pues realmente era producir en forma, en una forma contenida peces. Entonces, se refiere a eso, se refiere a mandar la fuerza policial a los fines de proteger al inversor o evitar el daño físico al inversor. Como dije, algunos tratados hablan de la protección jurídica, y en este caso la protección jurídica podría ser algo bastante parecido al trato justo y equitativo, pero no sería algo que está realmente necesariamente conectada, o por hecho no está conectado a la denegación de justicia en el derecho internacional. Son dos conceptos distintos. Gracias, Ignacio. Creo que no queremos dejar preguntas sueltas, ya que el público está siendo muy activo. Entonces, le voy a dar la palabra a Stephanie para que pueda responder a las dos preguntas sobre el tema que ella ha expuesto. Adelante, Stephanie.
Gracias, Yurika, y también a las preguntas propuestas. En realidad, estas dos preguntas tienen muchísima relación y para esto es necesario remitirnos, como lo mencionó Ignacio en su momento, remitirnos al TBI del caso en concreto. Y también una cuestión principal a evaluar también es la diferencia que existe en tres situaciones. El trato directo, la etapa de enfriamiento o el periodo de enfriamiento, cooling off period también llamado, y la prescripción en sí. El TBI establece que deben de establecerse consultas amistosas, lo que podemos llamar una etapa de trato directo, donde no se va a someter todavía a arbitraje. Luego de esto, de que en la medida de lo posible hubo una intención de realizar estas consultas amistosas, inicia el periodo de enfriamiento, el cooling off period, y se da por un tiempo de 6 meses. Y luego, de acuerdo al TBI en el artículo 10, hay un plazo de 7 años en el que se va a poder someter la controversia a arbitraje. Y es que vamos a contar estos 7 años hasta el tiempo en el que se presenta la solicitud de arbitraje y no la solicitud de arreglo, porque son cuestiones distintas. Entonces, en este caso, de acuerdo a cada una de las pretensiones, es que se podrá evaluar, en primera, si es que se cumplió con el trato directo, luego con el periodo de enfriamiento y luego, como cuestión distinta, evaluar el periodo de prescripción, si es que esta pretensión de la demanda ingresa en el plazo propuesto por el TBI. Eso básicamente. Perfecto, Stephanie, muchísimas gracias. A cada uno de ustedes, otra vez, Ignacio, muchas gracias por todo tu tiempo. Ana, Francisco, Stephanie, a Bjorn, que ha estado también presente con nosotros. Y no queremos de repente cerrar el evento, no sin antes de agradecer a todo el público que se ha conectado el día de hoy en una hora tan, no sé, difícil de repente para muchos. También para todas las personas que se conectaron desde el Facebook. Hemos tenido muy buena acogida y creo que eso se lo debemos a ustedes, porque ustedes son los protagonistas, como dice Ignacio, nos ha reiterado. Gracias Ignacio por ser parte, bueno, desde Washington, desde GST, que nos vienes brindando mucho conocimiento y creo que en el futuro vamos a seguir en contacto con ustedes, los protagonistas, y contigo también, Ignacio. Por último, queremos invitarlos a revisar la página de Arbitraje 360, que, bueno, tenemos sumamente, nuestro objetivo es cuestiones académicas, y si en algún momento quieren organizar eventos o ver algo académico, pues aquí estamos también, no solo con arbitraje 360, sino también desde el Centro de Arbitraje aquí en Washington. Muchas gracias y ya. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Un abrazo virtual. Gracias a todos, en serio, realmente un placer. Gracias. Adiós.